no sé, pasó de visita, llamó o cualquier cosa, es increíble que tienes que tenerlo de esa manera. Hola, 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 ¿cómo les va? Andrés, A ver, ¿cómo espera que voy a estás? poner los auriculares a ver si escuchan mejor. Dale. voy a abrir A ver, voy a abrirlo en el teléfono porque no me anda la cámara un la segundito, que computadora. ahora sí que no escucho nada. A ver, un segundito, a ver cómo hago para poner por acá. Recording in progress. Ahora escucho bien. ¿Ustedes escuchan con eco o no? Yo No, escucho un poco escuchamos con eco. bien Voy a por apagar acá. ahora. No, A veces fue el eco. Bueno, yo ya estoy listo cuando quieran. Ah, no. Bueno, ¿cómo estás? Y muy esta química, ¿no? sí, ahora que quiero apagar. Ahí, María Luisa, me parece que tenés varios equipos prendidos que me hacen eco. Perdón, Ya no que sea está. así directo. Ahí está. Bueno, ahí está, gracias. Ahí está. Bueno, A buenas ver, noches a todos. Le agradecemos al profesor Matoso que otra vez nos va a compartir su experiencia. Como todos saben, él es profesor de urología y oncología en el Hospital John Hopkins. Y bueno, hoy nos va a hablar un poco sobre la utilidad de la inmunohistoquímica en la uropatología en general. Así que, como estamos en hora, creo que bueno, arranco. podemos arrancar. Te tengo Ahí lo que A vamos. ver si dejar puedo compartir. compartir. A ver si yo Espera, había déjame compartir acá la imagen. eh, No sé si tengo posibilidad de compartir. ¿Dónde está? Share screen acá. abajo, vos Acá está, ya generalmente está. abajo. Ya está. Listo. Ahí se ve que Sí, está en modo perfecto. presentación. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y vamos a arrancar que tenemos varios temas para cubrir. La computadora reacciona, ahí está. Entonces está separada la charla en riñón, vejiga, testículo, próstata y algunos pitfalls. Entonces, ¿quiere responder un poquito más rápido?
Qué suerte que tengo. Ustedes ven la ruedita circular como yo, pero ahí está, ahí está. A ver Vemos ahora. bien. Sí, pero no avanza nada. Mm. Bueno, ahora sí, Ahora ahora se sí. activó todo de repente. No, esto no va a andar bien así. Deme un segundito, voy a parar de compartir y hacer algún cambio acá técnico, porque esto no va a funcionar así. Sí, igual tranquilo que Perdón. estamos bien. Sí, esperen, a ver. Vamos a ver acá. Lo voy a pasar al desktop. Esto me parece que es un tema de que lo tengo en la nube, que está Uruguay 829-24. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Perdón. ¿Cómo estás? Y no, también, porque no puedo compartir la presentación. ¿Qué estás compartiendo? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con los tumores de riñón. Los Sí. objetivos de la inmunohistoquímica en patología urológica varían según el órgano con el que estamos trabajando. En tumores de riñón, hay alguien que tiene prendido ahí el audio. Si pueden ponerlo en mudo, me quita el ruido de fondo. Entonces, los objetivos son diferentes. En los tumores de riñón, tenemos tres objetivos principales actualmente. Sabe que el espectro de tumores se ha expandido mucho en los últimos años, entonces no solamente ya la clasificación, sino que también estamos un poco forzados a identificar los síndromes que pueden estar asociados a ciertos tumores y a su vez algunas alteraciones moleculares que pueden tener tratamiento específico y para eso entonces hay estos otros marcadores que vamos a ir viendo. Entonces, el primer grupo de tumores que suele traer problemas son los tumores oncocíticos de bajo grado. El principal es el oncocitoma, que es benigno, y el oncocitoma utilizamos básicamente una tinción que es la citoqueratina 7 y la segunda tinción en algunos casos es el CD117 o el CKIT. El leucocitoma tiene que tener tinción focal para citoqueratina 7, como se ve aquí. Algunas células aisladas es positiva, pero la mayoría del tumor es negativo. Entonces, no solamente la arquitectura de las células tumorales en nidos y separados entre ellos por un estroma bien laxo y edematoso, sino que la tinción para citoqueratina 7 confirma. Si la tinción es difusamente positiva para citoqueratina 7, entonces eso es incompatible con el oncocitoma. Si la tinción es completamente negativa, también a veces eso sugiere más un carcinoma cromófobo que un cositoma. Algunas alteraciones que pueden llevar al oncocitoma es que las zonas que tiene la cicatriz, entonces sabemos que tiene esa cicatriz central, esa zona tiene las células pierden la eosinofilia, se ven más con citoplasma claro y se tiñen difusamente positivo para citoqueratina 7. Todavía tengo alguna interferencia de alguien que tiene el micrófono prendido, así que si pueden apagarlo les agradezco. Aquí también vemos otro caso, por ejemplo, una biopsia de riñón de una masa tumoral, donde es una biopsia por aguja, donde el diagnóstico diferencial puede ser bastante dificultoso. Entonces, en estos casos donde utilizamos la inmunotinción. La citoqueratina 7 en este caso se fija que es difusamente positivo, esto es inconsistente con oncocitoma.
Entonces, en este caso viene a ser muy útil. Entonces, cuando empezamos a ver más de cerca, porque la citoqueratina 7 es muy positiva, entonces no nos gusta para oncocitoma, empezamos a ver que el tumor sí tiene una una membrana celular muy marcada. Esa membrana celular, como se ve acá, de tipo como si fuera de vegetal, es muy pronunciada, a pesar de que el núcleo es redondeado y bien de bordes bastante lisos. Esa membrana es muy pronunciada, es muy característico del carcinoma cromófobo, entonces vemos que sí, CD117 positivo también. Entonces el oncocitoma va a ser citoqueratina 7 focal o negativo y CD117 positivo. Y la vimentina también puede ayudar en ciertos casos. La vimentina es negativo para la membrana celular y es positivo en casos de carcinoma. Entonces sirve también para ratificar de que es un oncocitoma cuando se lo ve negativo. En este caso es negativo, pero la combinación de las otras dos distinciones es más consistente con carcinoma cromófobo. Hace unos años entonces se ha incorporado este nuevo diagnóstico como el tumor oncocítico de bajo grado, que antes lo solíamos llamar un cromófobo eosinofílico, que tiene la particularidad de ser difusamente positivo para citoqueratina 7, pero negativo para CD117. Entonces actualmente prácticamente no se considera ningún cromófobo que sea negativo para CD117. En el pasado sí, decíamos que podía ser positivo o negativo, pero hoy por hoy, entonces cuando es negativo, consideramos esta otra opción. Si se fijan, este tumor no tiene cápsula, es de muy bajo grado y tiene un curso benigno. Parece un oncocitoma, pero los nidos están muy compactados y hay un poco de mayor irregularidad en los núcleos, que no es muy típico del oncocitoma. Entonces, este tumor que es difusamente positivo para citoqueratina 7, antes lo llamábamos carcinoma cromófobo, pero si es negativo para CD117, entonces es un tumor oncocítico de bajo grado. Y estos tumores están asociados a alteraciones de la vía molecular del gen de esclerosis tuberosa, 1 o 2 o mTOR. Entonces es positivo para este nuevo marcador que es GPNMB, que ya sé que María Luisa y el equipo lo han llevado a Uruguay, así que Pronto, estamos. está disponible, exacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Estos tres grandes grupos: el oncocitoma, que es negativo para citoqueratina 7, positivo para CD117, el cromófobo positivo para los dos, y el tumor oncocítico de bajo grado, que es positivo para citoqueratina 7, negativo para CD117 y positivo para GPNMB. Los cromófobos son parcialmente positivos para GPNMB, pero estos son totalmente difusamente positivos. Entonces después ya pasamos a los tumores eosinofílicos que tienen un poco más de atipía, y aquí entonces tenemos el sólido y quístico, el carcinoma renal sólido y quístico, el tumor eosinofílico vacuolado, que es una variante del sólido y quístico, y el angiomiolipoma epitelioide. Entonces, estos tumores tienen una combinación de marcación de inmunohistoquímica que son muy comunes entre ellos. Por ejemplo, pueden ser positivos para citoqueratina 20, para catepsina K y GPNMB. Eduardo conectado. Entonces es positivo para ese tipo de marcadores. Y el angiomiolipoma, en contraste de los que son carcinomas, es negativo para PAX8, pero también es positivo para estos marcadores. Entonces estos tumores eosinofílicos comparten vía molecular alterada y también comparten varias características por inmunohistoquímica. Esto es una biopsia por aguja de un tumor, de un carcinoma eosinofílico sólido y quístico. Entonces ven las sodas sólidas y quísticas, y las células tumorales tienen esa característica de que tiene muy abundante citoplasma eosinofílico con algunos gránulos un poquito basofílicos. Catepsina K es positivo, citoqueratina 20 positivo y GPNMB positivo. La citoqueratina 20 puede ser focal, como en este caso, pero en general estos tumores son positivo para citoqueratina 20, que es una anormalidad para el resto de los tumores renales. Entonces, muchos de estos tumores comparten que es citoqueratina 20 positivo, GPNMB positivo y catepsina K positivo. El diagnóstico diferencial es con angiomiolipoma epitelioide, que es negativo para PAX8, porque no es de origen epitelial. Entonces, aquí vemos otra vez un caso de sólido y quístico con la citoqueratina 20 positiva focal, y aquí otro caso que tiene mayor positividad para citoqueratina 20 focal. Fíjense cómo la arquitectura a bajo aumento ya
nos indica que es sólido, quístico y eosinofílico. O sea que el nombre solo lo describe. Si uno entra a esas características que ve en el tumor en Google, le va a tirar el nombre directamente. Estos son mucho más frecuentes en mujeres y antes se lo asociaba con esclerosis tuberosa, se creía que era parte del síndrome únicamente, pero ocurre también de manera esporádica. GPNMB también es otro marcador que resulta útil en estos casos, difusamente positivo. ¿Y El la eosinophílico citocrotina 7 en esos? La es citocrotina 7 negativa. negativa. No. El eosinofílico evacuolado es muy similar, con la diferencia que los quistes son pequeños y intracitoplasmáticos y tiene una atipía nuclear mucho más marcada. Entonces las células tienen núcleos que parecen bien agresivos, con un nucleolo muy prominente, pero en general tienen características muy similares al sólido quístico, son dos variantes de la misma enfermedad. El pronóstico es bueno en la mayoría de los casos, pero hay casos que dan metástasis y hacen recidivas. El eosinofílico evacuolado también tiene estas calcificaciones de los vasos que se lo llaman chicken wire en algunos de los casos. Pero fíjense que el angiomiolipoma epitelioide puede ser muy similar y entra el diagnóstico diferencial. Entonces, por eso viene la utilidad de la PAX8. Porque si hacemos únicamente cathepsina K y hacemos el GPNMB, y la citocreatina 20 no nos da la positividad que esperamos, entonces hay que confirmar que sea de origen epitelial y PAX8 es muy útil en esos casos. Si es negativo, entonces podemos agregar algunos marcadores también de tipo melanocítico para mostrar que es un angiomielipoma. Esta es una biopsia de un tumor renal, donde se puede ver un tumor que tiene unas células eosinofílicas con no tanto citoplasma y tampoco mucha atipía. Y este es un caso de un angiomielipoma epitelioide, donde si no se piensa en el diagnóstico diferencial, no se hace el diagnóstico correcto. Pero fíjense que las células tumorales pareciera como que se originan en la pared de los vasos que están dentro del tumor. Eso es lo característico del angiomielipoma, que en definitiva es un picoma. Ahora, los síndromes hereditarios que tenemos que tener en cuenta son las deficiencias de SDH, de FH, el Verhoeven-Dubé, el síndrome que tiene déficit de foliculina. Son pacientes que presentan con neumotórax y nodulitos en la piel, fibrofoliculomas. Neumotórax, la presentación con neumotórax generalmente es más temprana que los tumores renales aparecen recién después de los 50. El de neurofibromatosis tipo 2, que puede ser también sindrómico o puede ser esporádico, que es el tumor con papilar, bifásico y alinizante y con calcificaciones amomatosas. Y el carcinoma renal con deficiencia de PTEN, que algunos pacientes pueden tener síndrome de Cowden y presentar con un carcinoma renal de células claras, es lo más frecuente, pero también papilar en cualquier morfología. De manera que si el paciente es de edad de presentación temprana y tiene algunos antecedentes ginecológicos, de alguna otra malignidad, y está en los 30 o en los 40 tempranos, hay que pensar en PTEN, y eso se puede hacer con una marcación con inmunohistoquímica de muy fácil detección. El SDH saben que no es una sola molécula, sino que es un complejo enzimático de la mitocondria, y cada una de las enzimas que participan de este complejo enzimático está codificado por un gen diferente. De manera que hay muchas mutaciones en distintos genes que pueden llevar a la deficiencia de SDH. Estos pacientes que tienen deficiencia de SDH tienen el síndrome que es hereditario en casi el 99% de los casos. Tiene una mutación somática y genera una segunda mutación porque esto actúa como un gen supresor de tumor. Cuando hacemos inmunohistoquímica detectamos la presencia de SDHB, porque SDHB se encuentra dentro del complejo sostenida por todas las otras subunidades. De manera que si hay una mutación o una ausencia de cualquiera de las otras subunidades, SDHB queda libre en el lumen de la mitocondria o en la célula y se dirige a la degradación. Por eso cuando uno testea para inmunohistoquímica utiliza B, pero eso sí quiere decir que el tumor es deficiente para SDH, el complejo enzimático en general. Pero no necesariamente quiere decir que la mutación esté en el gen de SDHB. Los tumores, la gran mayoría son de bajo grado, parecen como un oncocitoma, pueden tener un citoplasma vacuolado, núcleos bien inocentones, con algún nucleolo prominente, pero muchos
también lo que llama la atención es que tiene una cromatina de tipo sal y pimienta, similar al neuroendocrino. Y si uno hace inmunohistoquímica para CD56 son positivos. Otros marcadores neuroendocrinos no tanto. Pero fíjese que es sólido quístico y tiene estas vacuolas en el citoplasma y este aspecto nuclear de tumor neuroendocrino de bajo grado. Entonces esas son las claves diagnósticas de morfología y bueno, entonces uno puede pedir SHB. Eosinofílico, bajo grado, edad temprana, a los 30. Siempre tiene que buscarse tinción de control interno en el endotelio, porque las células estromales no pierden la segunda parte del SDH y tienen expresión todavía. Entonces es granular y en el citoplasma y se tiñe zonas que son eosinofílicas. Recuerden que este es un complejo enzimático que se encuentra en la mitocondria. Para que la mitocondria esté presente, la célula tiene que ser eosinofílica, porque eso es lo que tiene el ácido que capta la eosina. Si la célula no es eosinofílica, si ustedes eligen una sección de tumor donde está muy claro, entonces va a dar un falso negativo, porque no hay mitocondria. No va a mostrar SDH simplemente porque no hay mitocondria. Entonces es importante cuando elige uno el área del tumor a testear, tiene que ser eosinofílica, para que se pueda hacer una buena interpretación. Aquí se ve otro tumor con deficiencia de SDH, donde se ve que la parte del tumor carece de la tinción citoplasmática del complejo enzimático. Entonces, cuando usted tiene inmunohistoquímica negativa para SDH, ve que es lo que se utiliza, entonces el paciente tiene deficiencia de SDH, el síndrome en el 99% de los casos. ¿Hace falta mandarlo a consejo genético, un testeo germinal? No necesariamente. Ya por definición el paciente tiene el síndrome, en el 99% de los casos. Existen algunos casos raros donde puede haber una metilación del componente C de la enzima, pero son menos al 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hijos de esa persona y muchos de los hermanos van a tener también el síndrome. Por lo menos la mitad de los hijos, porque es en una sola copia y sigue la ley mendeliana. Bueno, entonces más frecuente en pacientes jóvenes y acuérdense que está también asociado a paragangliomas o tumores gastrointestinales, los GIST del estómago epiteliales. Cuando el GIST del estómago de estos pacientes que presentan GIST, entonces ellos no siguen la regla de estratificación de los GIST de células fusiformes. Estos son epitelioides, son deficientes de SH, generalmente presentan con metástasis, pero tienen una evolución muy lenta y tienen un buen pronóstico. Pero no hay que asignarle riesgo como se asigna el riesgo de los GIST que son fusiformes. Algunos casos de tumores renales tienen deficiencia de SHA. Esto tiene un pronóstico horrible. Se los ha detectado cuando se hace secuenciamiento de Next Generation y entonces los pacientes se detecta la mutación en A y tienen también deficiencia de SHB. Son tumores más heterogéneos con zonas de alto grado, estructuras papilares, un crecimiento más difuso sólido y en algunos casos pueden tener un nucleolo muy prominente similar a la deficiencia de FH. Pero si se hacen secciones suficientes, se encuentran estos glóbulos eosinofílicos que son característicos de la deficiencia de SDH, pero no específicos, porque se pueden ver en cualquier tumor. Entonces, cuando estos glóbulos están presentes, uno hace la tinción, pero con la presencia de los glóbulos solos es insuficiente, porque estos glóbulos eosinofílicos, por alguna razón, se los ven tumores renales de distinta estirpe. Como le decía, son por definición deficientes en SHB de inmunohistoquímica. El A es negativo en estos casos también que son por deficiencia de A. La mayoría de los laboratorios no tienen A y quedan que decir que son deficientes por SDH. Algunos pacientes van a encontrar que tienen la mutación en SHB o en SHA cuando se le hace estudio molecular por secuenciamiento. Entonces me van a decir, me escribe el oncólogo, ¿tiene el paciente el síndrome o no? Si ustedes pueden hacer la inmunohistoquímica en el tumor. Si el tumor tiene retención de SDHB, entonces por definición no es un tumor deficiente en SDH. Puede ser que tenga la mutación, pero no es lo que está llevando el tumor adelante. Esto me ha pasado en casos de metástasis cerebrales, donde el secuenciamiento muestra una mutación en alguno de los genes de SDH, pero el significado es incierto. Lo único que puede hacer usted es la inmunohistoquímica, si es positivo para SHB, hoy por hoy se interpreta eso
como no deficiente para SDH en ese tumor. Los que tienen deficiencia de FH es otra de las enzimas del ciclo de Krebs, la que está previo al SDH, y estos pacientes tienen liomiomas, ya sea en la piel, como muestra esta imagen, o en el útero si son mujeres. Estos liomiomas tienen una atipía nuclear muy pronunciada, con un nucleolo muy prominente, que es la misma característica que se ve también en el tumor renal, y se lo puede identificar igual que con SDH, con una deficiencia de FH por inmunohistoquímica, aunque hay algunos casos que pueden tener retención de FH a diferencia de SDH. Estos pacientes pueden tener retención de FH por inmunohistoquímica y también tener una FH que sea no funcional y ser parte del síndrome. Entonces, en esos casos se utiliza 2-SC, que es el paso previo en el ciclo de Krebs, y se ve sobreexpresada. Algunos casos de deficiencia de FH son de muy bajo grado el tumor, muy raro esto, y tiene una apariencia muy similar a los deficientes de SDH. No me llama la atención porque las dos, las vías moleculares están muy cerquitas una de otra. Pero estos casos que son de bajo grado han tenido un buen pronóstico, mientras los que son la mayoría de estos de alto grado tienen un pronóstico horrible, los pacientes fallecen en un año. Los pacientes que han tenido de bajo grado están vivos, a no ser que desarrollen uno de FH deficiente tradicional de alto grado en el riñón contralateral. Algunos casos de deficiencia de FH se presentan como tumores tubulocísticos renales, como se ve en este caso. Pero a diferencia del clásico tubulocístico, que es todo esponja-esponja, este es esponja con microesponja. Y tiene zonas donde está más cribiforme, y si observan los nucleolos, va a haber el nucleolo prominente, característico de la deficiencia de FH. Entonces, los túbulos quísticos que tienen zonas de alto grado, ya sea por crecimiento cribiforme, que eso usted como patólogo lo puede identificar como alto grado en otros tumores también, en próstata, en cáncer de colon, o sea, la estructura cribiforme esta que ya no es un tumor indolente como el clásico túbulo quístico, también se lo ha descrito en casos con transformación sarcomatoide o transformación de nódulos sólidos. Entonces, estos pacientes también tienen deficiencia de FH. Aquí se ve el 2-SC, en este caso, donde se puede ver la deficiencia de FH por inmunohistoquímica en el tumor y que está retenido en el túbulo renal benigno del fondo del riñón, y el 2-SC que está sobreexpresado en las células tumorales, indicando que la enzima FH está faltando, y eso acumula el 2-succinilcisteína, que es el paso previo en el ciclo de Krebs. Esto genera un estado de hipoxia, y el estado de hipoxia en el riñón significa que HIF-1 alpha va arriba, y entonces eso es el mismo, tiene un pathway molecular compartido con el de células claras, donde lo que falla es el VHL, el gen de VHL, y el VHL que lo que hace es degradar el factor de inducción de hipoxia. O sea que en definitiva son dos vías alternativas, pero que las dos confluyen en un estado de hipoxia celular, que eso activa un montón de oncogenes y lleva a la formación de cáncer. Aquí está para mostrarles cómo tanto SDH como FH deficiente pueden ser de bajo grado y tener una apariencia muy similar, de manera que si sospechamos uno y la inmunohistoquímica no nos da el resultado esperado, tenemos que testarlo para el otro. El que tiene deficiencia de NF2 o neurofibromatosis tipo 2 es un tumor con estas características, con formaciones papilares, estructuras glomeruloides y una estructura bifásica. Bifásica se refiere a que tiene células grandes y otras células más pequeñas. También tiene depósito de colágeno tipo 4 en estos glóbulos hialinizantes, como se ven aquí. Entonces, esta morfología, junto con la deficiencia de merlina para inmunohistoquímica, entonces confirma esta entidad. Esta entidad puede ser esporádica en la mayoría de los casos o puede ser asociado con un síndrome, como hemos visto en algunos casos pediátricos. El 50% de los tumores no clasificables va a tener deficiencia de NF2. Es un tumor, es un gen supresor de tumor que está mutado en el 50% de los cánceres renales de alto grado. Eso no significa que el tumor va a tener esta morfología y va a ser esta entidad. Esas son mutaciones pasajeras y no las mutaciones conductoras del tumor. En este caso, cuando tiene esta morfología, es la mutación primaria y la que genera el tumor. Es la mutación de NF2.
Los pacientes con síndrome de Bergh-Dubé que presentan con neumotórax y fibrofoliculomas de la piel tienen un tumor híbrido. El tumor híbrido no se refiere a esos tumores que tienen una zona de oncocitoma y una zona de cromófobo separado, sino cuando están interrelacionados, como en este caso. Tienen también una inmunohistoquímica muy peculiar y atractiva porque tiene sus distintas zonas con tinciones diferenciales para citoqueratina 7, CD117, GPNMB, cathepsina K. Al igual que, que las alteraciones del gen de esclerosis tuberosa, foliculina se encuentra encima de ellos, de manera que una mutación en ese gen también altera el gen, la vía del TSC1 o 2 y también genera una sobreexpresión de GPNMB. Entonces, la morfología, igual que con el NF2, la morfología junto con este patrón de inmunohistoquímica, cathepsina K y GPNMB positivo, ayuda al diagnóstico. Entonces, cuando tenemos cathepsina K y GPNMB positivo, pensamos en esclerosis tuberosa y pensamos también en Bergh-Dubé, pero todo depende de cuál es la morfología de base. Si los tumores son eosinofílicos, más esclerosis tuberosa. Si los tumores es híbrido, entonces foliculina es la principal alteración. Aquí vemos un ejemplo de un cáncer renal que no tiene una morfología específica, pero sí parece bien de alto grado, y este es un caso de un paciente con deficiencia de PTEN o Cowden syndrome. Entonces estos pacientes sí tienen antecedentes de unos pólipos gastrointestinales o carcinoma endometrial, y es un paciente joven, y hay alguna sospecha de que puede estar relacionado con deficiencia de PTEN, uno puede hacer la inmunohistoquímica. No se utiliza de rutina, pero si lo tienen y lo quieren ofrecer, es algo para ofrecer en pacientes de edad más temprana. O sea, todos estos síndromes tiene mucho sentido trabajarlos cuando es un paciente de edad temprana, o sea, en los 30 y donde hemos descartado que sea un tumor por translocación. Entonces ahora vamos a ver el diagnóstico diferencial de los tumores con células claras. Tenemos el carcinoma renal de células claras, que es focalmente positivo para citoqueratina 7. La anhidrasa carbónica o el CA9 es difusamente positivo y el GPNMB negativo. El translocación, ¿cómo detectamos lo de translocación? Bueno, la tríada diagnóstica, que es de células claras, presencia de estructuras papilares y calcificaciones amomatosas. Hace pensar en la translocación, especialmente en pacientes jóvenes, más jóvenes que 40 años de edad. Entonces, esos pacientes a su vez tienen también citoqueratina negativa y el anhidrasa carbónica negativa. Y eso es la sospecha más alta que puede llegar a haber para que sea de translocación. Esto tiene una alta conexión con el gen de esclerosis tuberosa en cierta medida, y GPNMB también va a ser positivo, al igual que la cathepsina K. Pero a diferencia del eosinofílico sólido y quístico, estos tienen citoplasma claro. Entonces aquí vemos un caso de un tumor de citoplasma claro donde GPNMB, junto con negatividad para citoqueratina y negatividad para anhidrasa carbónica, ayuda al diagnóstico de un carcinoma renal por translocación, aunque no tengamos el FISH para confirmarlo. Entonces, en muchos casos, cuando uno tiene todo, lo que termina diciendo es que tiene un tumor con un fenotipo de translocación, aunque no tengamos la confirmación por molecular. Entonces, uno puede firmar carcinoma renal con características de células claras e inmunofenotipo compatible con carcinoma por translocación. No hay ningún tratamiento específico, pero sí hay ensayos clínicos para estos pacientes, y entonces tener el diagnóstico adecuado ayuda a poder enlistar al paciente en el ensayo clínico apropiado. Y por último, dentro de los tumores con células claras, el carcinoma renal con estroma fibromiomatoso. Este es otro de los tumores que es de bajo grado y que tiene estructuras papilares con células con abundante citoplasma de células claras y un estroma fibromiomatoso. El estroma fibromiomatoso es subjetivo y no es fácil de interpretarlo, pero le voy a mostrar algunos ejemplos. Bien. ¿Y a vos? El carcinoma por translocación, entonces acá vemos las estructuras papilares, las células claras y la positividad para TF3. La tinción para TF3 por inmunohistoquímica es de difícil interpretación. Uno puede tener tinción en cualquier tumor si lo deja suficiente tiempo con el anticuerpo. Entonces lo que hay que hacer es que controlar que en el tumor realmente haya una tinción mucho más pronunciada que en el tejido no tumoral en el riñón de fondo.
Estos tumores también pueden tener tinción para marcadores melanocíticos, igual que en los angiomielipomas. Este es un caso de una metástasis en un hígado de un tumor por translocación, en este caso por TFE-B. Estos tienen una tendencia a ser de más bajo grado. Antes se creían que eran exclusivos de niños y se creía que eran benignos, pero tienen la característica de dar metástasis después de mucho tiempo. Entonces, este paciente había venido con una consulta con un tumor de origen desconocido en el riñón y la clave diagnóstica era que el paciente tenía un antecedente de un tumor riñón 15 años previo. Entonces, ahí es donde se sospecha una recurrencia tardía de un tumor con translocación de TFE-B. También positivo para marcadores melanocíticos, catepsina K, y ustedes lo adivinaron bien, GPNMB. Ahora, estos tumores son positivos para PAX8 y suelen ser negativos para citoqueratina o anhidrasa carbónica. Los que tienen el estroma fibromiomatoso se ven como esto, papilares con células con citoplasma claro, con núcleo de bajo grado, generalmente son bien circunscriptos y no muy grandes, sin necrosis, la gran mayoría. Entonces acá el diagnóstico diferencial son dos entidades, el que tiene mutación por ELOC o TCB1 o estos que tienen mutación por TSC1 o 2. Y como encontramos este marcador GPNMB que es positivo, en los que tienen translocación para TSC1 o 2, esto puede ayudar en el diagnóstico de esas dos entidades que tienen diferencias moleculares, pero que son morfológicamente iguales. Vemos que son difusamente positivos para citoqueratina 7 y anhidrasa carbónica 9, y acá están estos dos tumores, uno al lado del otro, donde uno es positivo para GPNMB y el otro es negativo. Entonces, en estos casos puede ayudar GPNMB a determinar si es relacionado a ELOC o TSB. Los carcinomas papilar renal no hay mucho desarrollo últimamente, pero antes teníamos tipo 1, tipo 2, ahora todos los llamamos papilares cuando es predominantemente papilar, generalmente tienen citoplasma claro o eosinofílico, pero núcleo de bajo grado, con muchos histiocitos en el cono fibrovascular de las estructuras papilares, difusamente positivo para citoqueratina 7, racemasa es positivo, y el CA9 o la anhidrasa carbónica se ve así, con regiones donde tiene mayor tensión, que son las zonas donde hay isquemia. La anhidrasa carbónica se expresa en zonas de isquemia, como respuesta del aumento de HIF1-alfa. Entonces, como este no está asociado a mutación de VHL, no es difuso. Entonces, el VHL lo que hace es degradar al HIF. Si está mutado VHL, HIF queda en la célula y genera un estado de hipoxia en todo el tumor. Por eso cuando tenemos células claras es positivo difuso para CA9, porque lo que está la alteración de fondo es en el cromosoma 3P con la alteración en el gen de VHL. En el tumor papilar va a ser focal en la zona donde hay isquemia. Donde hay isquemia, donde las papilas se truncan y entonces se obstruye el paso sanguíneo y esa zona va a tener menos irrigación. El tumor papilar renal, ahora con polaridad invertida, es el nuevo de este grupo. Y entonces estos son de muy bajo grado, generalmente no tienen cápsula y tienen la peculiaridad de que tienen el núcleo sobre la superficie de la papila. En lugar de tener el citoplasma en la parte apical, el citoplasma está en la zona basal de la célula. Y son positivos para GATA3. Esto, en lugar de llamarlo carcinoma renal papilar de bajo grado, lo llamamos tumor papilar con polaridad revertida o inversa, y son positivos para GATA3. Lo importante de conocer esta entidad es para hacer el diagnóstico correcto y ya no lleva más el nombre de carcinoma. Y necesitamos una sola tinción que es esta GATA3. El carcinoma renal medular, estos son pacientes generalmente de raza negra, que tienen un rasgo de células drepanocíticas y presentan generalmente con metástasis en tumores de alto grado. Acá se ve en esta imagen algo que es muy característico, que es el infiltrado de neutrófilos en estos tumores, que me ayuda mucho cuando lo he diagnosticado en sitios metastásicos.
y hay que hacer la tinción además del PAX8 para confirmar el origen renal de que tienen deficiencia para INI1. Los adenomas metanéfricos son positivos para BRAF mutado. Entonces estos adenomas metanéfricos generalmente son como esta imagen, bien circunscriptos, azules, papilar. El diagnóstico principal es carcinoma renal papilar, pero esto no tiene cápsula y no tienen necrosis. Realmente mitosis son pocas, pueden tener unos cuerpos amomatosos, pero también el papilar renal. Pero es negativo para citoqueratina 7, mientras que el papilar es positivo, y estos son positivos para la mutación en BRAF. Algunos tumores de Wilms tienen zonas que parecen adenoma metanéfrico, que también tienen la mutación en BRAF, y nosotros conocemos de un caso que ha respondido favorablemente a la terapia anti-BRAF. Por eso esto se utiliza en casos de metástasis por melanoma. Cuando hablamos de vejiga, entonces ya es diferente el objetivo, no es tanto la clasificación, sino identificar diferenciación divergente, que si es primario o secundario el tumor, si es carcinoma o es otro sarcoma o melanoma, o si es benigno o maligno, y algunos relacionados también con la terapia, como pueden ser los receptores de las drogas conjugadas con anticuerpos. Entonces GATA3 y uroplaquina 2 son los dos marcadores que utilizamos más para los casos que son de diferenciación, donde queremos ver diferenciación urotelial. Es muy raro que los utilicemos para la diferenciación urotelial, porque en general, con excepción de GATA3, que es sensible pero no específico, la uroplaquina 2 en general termina siendo negativo cuando tenemos la pregunta de si es urotelial o no, porque entonces si no se ve urotelial no se tiñe como urotelial. Pero en algunos casos de metástasis es positivo. Ya vemos acá casos de transformación de células pequeñas en componentes glandulares, donde uno puede hacer distintas marcaciones para ver los diferentes componentes de diferenciación divergente en un carcinoma urotelial, que son importantes para decidir el tratamiento. Pues si el componente divergente es predominante, algunos oncólogos pueden cambiar la terapia y decidir hacer, por ejemplo, tratamiento de tipo colónico, si es glandular el componente divergéntico predominante, o un tratamiento como si fuera similar al de células pequeñas de pulmón, si es de células pequeñas neuroendocrino. El de células pequeñas, a su vez, ahora se está dividiendo en 3 grupos, según el factor de transcripción, ASCL1, NeuroD1 o POU2F3. Este POU2F3 es el que tiene una menor impresión neuroendocrina, entonces se lo llama al carcinoma de células pequeñas que son pobres en neuroendocrina o con una expresión neuroendocrina baja. Entonces esto vendría a ser el paso siguiente, porque algunos de estos tumores en los 3 grupos tienen características diferentes y mayor sensibilidad a algunos componentes de terapéuticos, como puede ser el EB o agentes anti-TROP2 o para anti-ER2. Algunos subtipos tienen la peculiaridad como el NI2 de ser positivo para PAX8, que normalmente el carcinoma urotelial de vejiga es negativo para PAX8, y actualmente en casos, por ejemplo, de si queremos ver si hay un tumor inflamatorio mioepitelial debajo en una biopsia versus un carcinoma sarcomatoso, entonces podemos utilizar MTAP, que es una proteína supresora de tumor, donde en este caso se ve que el urotelio, que es benigno, lo tiene conservado, pero el componente fuso celular muestra la pérdida de MTAP. Entonces esto ayuda a hacer el diagnóstico de una proliferación fuso celular reactiva versus neoplásica maligna. Para la inmunohistoquímica también se utiliza muchas veces para ver si es carcinoma in situ, que el carcinoma in situ tiene la característica de ser positivo para citoqueratina 20 y sobreexpresar P53 mutante, pero no todos los casos lo va a ver. En este caso la P53 ayuda porque las células los núcleos son bastante irregulares, hay una pérdida de polaridad, entonces junto con la morfología es de ayuda, pero en este caso es reactivo, donde la tinción está más localizada sobre la parte basal. Entonces hay que distinguir estos dos patrones de positividad, lo que es una positividad anormal por una mutación, de lo que es una positividad de un urotelio que está reactivo.
Algunos casos de carcinoma in situ es palletoide, donde las células tumorales se van desparramando de manera y escondiendo entre las células benignas. Entonces la citoqueratina 20 puede servir en estos casos para sobresaltar esas células con núcleos más grandes y que han perdido la polaridad, que al verlas con la tinción es más fácil de visualizar. Pero aproximadamente un tercio de los carcinomas uroteliales in situ pueden ser negativos para citoqueratina 20, de manera que no se puede utilizar de manera aislada para hacer el diagnóstico. El CD44 tiene una tinción opuesta a la citoqueratina 20 y es positivo en los casos reactivos y negativo en casos de carcinoma in situ, como es en este caso. El KI67 para ver proliferación es muy difícil de interpretación. Acá vemos células gigantes, bien atípicas, que no captan tinción. Y hay muchos casos que son reactivos que puede haber muchos KI67. De manera que si nos da el resultado que esperamos nos ayuda, y si da un resultado contrario al que esperamos, nos agarramos la cabeza y no sabemos cómo interpretar. Entonces, cuando vemos urotelial versus otro, entonces podemos tener el diagnóstico diferencial con el carcinoma de células claras de tipo mülleriano, que es positivo para el PAX8 y el factor de necrosis hepatocitaria 1 beta, con el adenoma nefrogénico. O sea, para todos estos tipos de cosas utilizamos la inmunohistoquímica, por ejemplo, también para detectar un paraganglioma que puede simular un carcinoma invasivo. Entonces usamos marcadores para neuroendocrinos, y en este caso GATA3 no sirve porque es positivo también, igual que el urotelial, pero sí tenemos que hacer la citoqueratina, que es negativo en el paraganglioma. Acá vemos un caso de paraganglioma donde si uno no piensa en paraganglioma es imposible diagnosticarlo porque la arquitectura normal del paraganglioma está perdida, ya sea por efecto de la resección transuretral o por el tumor propiamente dicho, que tiene una formación maligna sin la formación de los nidos. Hay casos que son muy difíciles, como cuando se ve un pequeño fragmento de células totalmente comprimidas, como en este caso, y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a pensar en alternativas que no sean carcinoma y utilizar otra inmunohistoquímica, y este es un caso de un angiosarcoma epitelioide, donde si uno no se prepara para ese diagnóstico diferencial, no hace la inmunotinción adecuada. Entonces en esos casos hay que acudir a ya conceptos de patología general para la utilización de inmunohistoquímica. Acá vemos otro ejemplo de un angiosarcoma donde de manera profunda invade el detrusor, y si uno no piensa en angiosarcoma, uno siempre queda encasillado en que es un carcinoma y no hace el diagnóstico. Los angiosarcomas pueden tener positividad para citoqueratina de manera focal, pero fíjense cómo el HIE parece directamente carcinoma. Entonces hay que tener siempre uno pensar si es primario o secundario y si es carcinoma o es otra cosa. Y entre otras cosas tenemos los distintos tipos de sarcomas y el paraganglioma y el melanoma. La inmunohistoquímica ayuda. Aquí vemos otro angiosarcoma epitelioide. Característico es la infiltración inflamatoria y el trasfondo hemorrágico. Este es un caso donde vemos carcinoma in situ con un componente de células pequeñas invasivo, altamente atípico. Lo primero que pensamos en un carcinoma de células pequeñas. Entonces cuando uno hace la inmunotensión, ve que invade el músculo, pero a diferencia de células pequeñas que hacen un aspecto más claro alrededor de los núcleos, y el único marcador que viene positivo es el neuroendocrino. Entonces hay que recordar que en la vejiga, los rhabdomyosarcomas, el 80% de ellos son positivos para marcadores neuroendocrinos. Entonces ahí es donde uno puede hacer otros marcadores como la biogenina y la desmina. Entonces cuando uno tiene un carcinoma de células pequeñas en la vejiga y es positivo para marcadores neuroendocrinos, hay que completarlo ya sea con citoqueratina o con marcadores negativos para rhabdomyosarcoma. Este es un caso donde el diagnóstico cambia y pasa a ser un carcinoma sarcomatoso, donde el componente sarcomatoso es el rhabdomyosarcoma. También en la vejiga hay que tener en cuenta siempre en los hombres si puede ser carcinoma de próstata. Hay un carcinoma de próstata de células gigantes y pleomórficas que puede simular un carcinoma urotelial, formar estructuras papilares. Entonces en estos casos siempre es conveniente hacer la tinción para descartar un carcinoma prostático, porque el tratamiento es marcadamente diferente. Uno es hormonal y el otro es una cistectomía.
y entonces hacer una cistectomía con un diagnóstico equivocado de cáncer de próstata simulando cáncer uroterial es bastante dañino para el paciente. Entonces también algo que es típico en la vejiga es que vemos un urotelio normal encima de una formación tumoral y que hace como si fueran unas carpitas así. Eso es muy característico de una metástasis una afectación de la vejiga de tipo secundaria con un tumor que se originó en otro sitio. Entonces aquí vemos un caso de se ve el GATA3 positivo para el urotelial, pero negativo en el que está de abajo, y entonces acá ve el carcinoma de próstata de NKX 3.1 positivo en el tumor que está por debajo. También el caso puede pasar con carcinoma de origen mamario, como se ve en este caso, o un sarcoma endometrial, como se ve en este caso. Entonces, siempre pensar como incluso esta morfología, esto sí parece urotelial, pero esta morfología, boom, boom, de carpita ahí, siempre pensar en un tumor secundario y no primario de la vejiga. Entonces ahí si hacemos la inmunohistoquímica vemos que todo es GATA3 positivo, pero hay que seguir indagando un poquito más porque el urotelio que está en la superficie claramente no es parte del proceso neoplástico y este es la hibridización in situ para HPV de alto riesgo. Entonces esta es una expansión de un carcinoma escamoso en endocervical. Y los receptores para antibody drug conjugates, tenemos a la nectina 4, el TROP2, y el concepto de hacer inmunohistoquímica en estos casos es que esto es una droga carísima y que este es el receptor de la droga, de manera que no hacer la tinción. O sea, si uno no tiene el receptor, no va a hacer ningún efecto la droga, porque la droga no va a entrar a la célula, va a entrar muy poquito. Entonces, ese es el propósito de fondo de pedir esta inmunohistoquímica. No se hace todavía de manera rutinaria. Los tumores testiculares, bueno, todos sabemos usar la marcación para ver cuáles son los componentes del tumor germinales, eso lo sabemos todos. Quizás no ha habido mucho avance en esto, puede ser que el CD30 genere confusión, a veces envían seminomas que tienen focos positivos para CD30, como se ve acá, pero sin un correlato morfológico sigue siendo todavía un seminoma y no un carcinoma embrionario. El YOXAC de tipo sarcomatoide puede ser un problema, generalmente pacientes que han tenido antecedentes de un tumor germinal y ahora presentan con una recidiva, entonces pensar en este tumor cuando parece un sarcoma y todavía tiene inmunofenotípico, fenotipo de tumor de saco vitelino, con positividad para glipican 3, CX2 y alfa-fetoproteína. Se puede confirmar con un estudio por FISH para el isocromado CP. Bueno. En los tumores de cordón sexual, hay que recordar que los tumores de células de Sertoli pueden ser positivos para marcadores neuroendocrinos y también tienen morfología que parecen marcadores de tumores neuroendocrinos. Aquí se ve otro, pero el marcador esteroide, factor esteroide 1, es positivo en estos casos, a pesar de que sea como gran sinatoficina y bastante azul. Lo que el grupo de fibrotecoma o los tumores estromales testiculares tienen también expresión para SF1. Estos tumores generalmente se originan en la bujinia, crecen para adentro y para afuera del testículo, y en algunos casos se presentan como si fuera un hidrocele, con necrosis, como fue en esto, que fue una hidrocelectomía, donde el patólogo lo envía para consulta porque ve zonas azules y no sabe de qué se trata. Le había hecho marcación para carcinoma sinovial. Estos tumores pueden tener alta replicación, pueden tener necrosis, pero no se han detectado ninguna metástasis. El tumor de célula de Sertoli se lo puede detectar con beta-catenina positiva, se hace citoplasmática y nuclear, como se ve en este caso. El tumor de células de Leydig se puede detectar con una tinción llamada INSL3, como se ve acá. Y cuando uno hace beta-catenina y es de células de Leydig, tiene alteración en tinción nuclear, pero es heterogénea. No todas las células tienen tinción nuclear, esa es la diferencia, y no es tan fuerte como el de Sertoli. Entonces, esta tinción de beta-catenina es muy sutil, la diferencia con el de Sertoli, entonces si uno lo utiliza tiene que estar preparado para tener este resultado en células de Leydig. Entonces hay que mirar bien en el contorno nuclear y tiene una tinción heterogénea, mientras que esta es la tinción que va a encontrar en el célula de Sertoli. Bien fuerte con todos los núcleos bien positivos. Este es el célula de Leydig.
Los tumores de Leydig que tienen características más agresivas morfológicas, entonces uno tiene que pensar que puede ser deficiencia de FH también. Estos tumores también pueden ser parte de este síndrome de deficiencia de FH, entonces también se puede hacer la inmunohistoquímica. Próstata lo clave es saber qué es lo que uno está viendo y dónde está la tinción. La tinción más utilizada en próstata es para citocreatina de alto peso molecular o P63, y con el concepto de que los tumores son negativos para eso. Pero acá vemos un caso de un tumor que tiene tinción positiva para citocreatina de alto peso molecular y quizás P63 también. Ahí está P63. Entonces, cuando morfológicamente es tumor y se lo ve que va alrededor de las glándulas benignas, vemos que las glándulas benignas tienen la citocreatina de alto peso molecular de P63 tiñendo las células basales, y el tumor, que lo que nosotros pensábamos que era tumor, se tiñe, pero tiñe las células luminales. Entonces, esto es un carcinoma, a pesar de que tenga tinción para los marcadores que utilizamos de células basales, pero que tiene expresión aberrante de citocreatina de alto peso molecular y de P63. Entonces, lo importante es ver que en estos casos lo que está tiñéndose no son las células basales. Las glándulas estas que parecen cancerígenas son cancerígenas, no tienen células basales. En algunos casos el tumor se desparrama colonizando acinos que eran benignos, entonces las células basales están persistentes en la inmunohistoquímica. Pero si parece tumor y es carcinoma y hay células basales, no recomiendo hacer este diagnóstico muy seguido, porque si no entonces va a estar sobrediagnosticando cáncer, pero un muestreo más generoso va a mostrar otras zonas que tienen carcinoma. Por último, algunos biomarcadores para próstata, los que son carcinomas 8, 9 o 10 de alto grado y que tienen infiltración inflamatoria, pueden estar asociados con deficiencia de las proteínas de MMR o los que son de Mismatch Repair Proteins. Entonces, los más comunes son MSH2 y MSH6, deficiencia. Estos pacientes pueden o no tener el síndrome de Lynch. La importancia es que si tienen deficiencia para estas proteínas, califican para tratamiento con pembrolizumab, de acuerdo a la regulación de la FDA. Entonces ya se lo hace de antemano, porque este paciente tiene altas chances de recidiva, y entonces se lo puede detectar a tiempo y ya alistar el tratamiento con marcadores de checkpoint inhibitors, immune checkpoint inhibitors, que pueden ser anti-PDL1 o CTLA4. También, aparentemente, estos tumores tienen mayor sensibilidad a los PARP inhibitors, o los inhibidores del PARP, que es otro de los tratamientos para carcinoma prostático metastásico. De manera que ya esto de manera rutinaria, en todos los cánceres prostáticos de alto grado, realizamos la inmunomarcación para los MMR y ya lo dejamos documentado de si tiene deficiencia o no. PTEN lo utilizamos para los casos de bajo grado, ya sea 3+3 o 3+4, donde hay tumor de manera focal. La idea es que el PTEN retenido es de buen pronóstico y el paciente tiene todavía chances de ser seguido por vigilancia activa. Cuando hay deficiencia de PTEN, que puede ser heterogénea en el tumor o puede ser difusa, homogénea, entonces esos pacientes tienen mayor riesgo de recurrencia. Se lo puede combinar también con ERG. Si ERG está sobreexpresado en el tumor, además de deficiencia de PTEN, entonces esos pacientes tendrían un equivalente a un alto riesgo para algunos de los test moleculares, como pueden ser Decipher y algunos Oncotype DX y otros. Algunos pitfalls, hay algunos cánceres de próstata que son difusamente positivos para GATA3, generalmente son más eosinofílicos de alto grado, puede ser como consecuencia del tratamiento, así que estar atentos cuando un paciente tiene antecedente de cáncer de próstata y ahora presenta con un tumor que es GATA3 positivo, parece urotelial, hay que también hacer marcadores prostáticos, pues puede ser positivo para los dos, y la presencia de marcador prostático va a ayudar a hacer el diagnóstico, como en estos casos donde se ve positividad para GATA3, pero que es cáncer de próstata. El marcador NKX 3.1, que inicialmente pensábamos que es súper específico para
Para próstata se sabe que también puede ser positivo en tumores de células de Sertoli, en enfermedad extramamaria de Paget y en glándulas peribronquiales, de manera que algunos carcinomas mucinosos de tórax pueden llegar a tener positividad para NKX 3.1. Entonces, en el setting de un tumor metastásico, es bueno combinarlo con otros marcadores. La enfermedad de Paget extramamaria puede ser también positivo para PSA. Son enfermedades en general que tienen actividad de receptor androgénico y eso es lo que lleva a que sea positivo para NKX 3.1. Entonces, como en todo en patología, la inmunohistoquímica tiene que ser interpretada en conjunto con la morfología y con el contexto clínico, si no vamos a meternos en problemas en lugar de utilizarlo para que nos ayude. Los avances más recientes en inmunohistoquímica es lo que alguna gente llama de nueva generación, inmunohistoquímica de nueva generación, son marcadores destinados a detectar alteraciones moleculares de manera simple y económica. Entonces lo vemos que sirven para clasificación de tumores, pero también para identificación de síndromes. Y ya están bastante como en el común de la población, de manera que estamos bastante obligados a realizarlo, ya no hay tantas excusas. Además de detectar estas alteraciones moleculares, que sirven no solamente para la clasificación, para la identificación de síndromes, sino también ahora para identificar potencial herramientas terapéuticas, como puede ser la alteración del gen de esclerosis tuberosa, con ciertos inhibidores de esa vía, el BRAF con su inhibidor específico, ALK en los tumores renales, que no lo mencioné en esta charla, pero hay muchos tumores renales cuando tengan una difícil de clasificar, por lo menos como un paso más uno empieza a tirar marcadores neuroendocrinos, también agregar el ALK, porque la sobreexpresión puede dar idea de un carcinoma asociado con una translocación ALK y tienen un tratamiento específico. Y bueno, como último también los receptores de los antibody drug conjugates, enfortumab vedotin, que está asociado a TROP2, el asociado a ER2, que también cada vez tienen mayor aplicación en la clínica y existen marcadores por inmunohistoquímica. ¿Y cuál es el objetivo de esto? No hacer algo que está clínicamente probado que tiene cierta utilidad, pero sí puede llegar a ser útil desde el punto de vista práctico, porque si no hay marcador, las chances de responder a la terapia son menores. Estas son terapias caras y lo más importante, que para que una terapia tenga efecto, uno tiene que dejar pasar 2 o 3 meses que pueden ser muy preciados para la vida del paciente. Entonces, elegir la terapia equivocada puede ser la última chance que el paciente tenía. Así que bueno, con esto concluyo y espero que les haya sido de utilidad. Le agradezco de nuevo la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Andrés, excelente, como siempre, la conferencia. Y una cosa que me gusta enfatizar siempre, que tú la mencionaste, es cómo la inmunohistoquímica, que es una herramienta rutinaria que nos ilumina, debe ser considerada en el contexto de la morfología con hematoxilina vecina. Y saber también cómo vamos a interpretar cada marcador, qué tipo de patrón de tinción debemos esperar. A veces pedir marcadores de más confunde más de lo que ayuda, ¿no? Eso como para la gente joven, como que a veces se tiende a usar la inmunohistoquímica un poco al barrer. Y entonces siempre me gusta enfatizarlo. Muchísimas gracias por compartir tu De experiencia con acuerdo. nosotros. Muy de María acuerdo Luisa, y sí, estoy muy de acuerdo. Y otra cosa es que todo eso cuesta mucho dinero. La inmunohistoquímica cuesta mucho dinero. Si uno no sabe bien para qué lo va a hacer, está mal utilizando los recursos. Y no es un tema menor tampoco, porque ya sabrán, bueno, ustedes saben mejor que acá se desparrama, se despilfarra un poco más. Eh, pero eh, es, es importante conservar y hacer un trabajo razonable para conservar todos los recursos, aumentar la eficiencia en el tiempo de producción de nuestros reportes,
Así todo, hay muchas limitaciones y es entendible que las cosas no salgan como uno espera. Pero bueno, para eso generamos estos espacios de discusión, para que entre todos podamos mejorar un poco, ¿no? Y ese comentario es justo en el tema este de inmunohistoquímica, es el tema más sensible, la utilización a conciencia y con un objetivo bien claro. Si no, directamente no hacerlo porque se pierde tiempo y recursos y genera más confusión que ayuda. No, y que muchas veces cuando estamos en la práctica, ¿no? Diaria, con los tumores de riñón sobre todo, elegir los marcadores y bueno, a ver qué hacemos, células eosinófilas, células claras, cuándo hacer la inmunohistoquímica, cuándo no. A veces eso es difícil también, la elección, bueno, ver la edad, pero no sé, eso a veces así parece fácil, pero después cuando uno se enfrenta al caso, a veces es complicado también. Sí, claro, no tenemos un trabajo fácil, ¿no? O sea, eso es importante también brindarlo en conversaciones con los clínicos y muchos de los clínicos directamente cuando mandan especímenes hacer tal tinción. O sea, no es tan simple, no es tan direccional así, una línea recta entre una tinción y un diagnóstico. Entonces, ese tipo de comentarios por parte de los clínicos son una oportunidad para educar. Y yo como he sido urólogo, siempre también hago mucho hincapié en que el educador en el caso clínico debe ser el patólogo. Y tenemos que salir de esa situación de que estamos con un complejo de inferioridad en el equipo médico y posicionarnos adelante y sin miedo educar a nuestros colegas clínicos sobre cuáles son las limitaciones que tenemos para hacer los diagnósticos y cuál es el alcance de nuestro reporte. Y eso hay que hacerlo con confianza. Y no queda otra más que ponerse en ese rol para que direccionar bien los comentarios y dejar de ser uno intimidado por los cirujanos o por los oncólogos en cuanto a sus comentarios, pensando que siempre uno tiene que estar en el trasfondo de la escena de cuidado del paciente, simplemente porque uno no tiene contacto directo con el paciente. El de patólogo tenemos ese nombre porque nos dedicamos justamente a entender la enfermedad y entonces tenemos que tomar ese rol de educar al equipo médico sobre las características de cada una de esta enfermedad y que en nuestro caso incluye todos los aspectos relacionados al diagnóstico. Entonces ese tipo de sugerencias no solamente son de más, sino que no son bien recibidas. Y eso tiene que quedar bien claro. Muchas gracias. Así que bueno. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta? Ya es tarde para hacerle preguntas después de todo lo que habló, pobre. Bueno, Bueno, si no hay preguntas, bueno, muchas gracias de nuevo por la oportunidad y estaré a la disposición cuando sea necesario y consideren oportuno. Muchas gracias. bueno, Gracias, muchísimas nos gracias a vemos. Buenas ti noches. por Hasta pronto. compartir tu experiencia. Chao, buenas noches. Saludos, Buenas noches a saludos a todos. la familia. Gracias. Chao. Chao. Chao, que pasen bien.